Hola, bienvenidos. Muchas gracias por venir aquí a la Fundación Vivosano. Mi nombre es Raúl Vincenzo Giglio, soy uno de los colaboradores responsables de Al Final de la Vida, el proyecto que hoy nos acompaña Enrique Benito. Os damos la bienvenida a esta casa y presentar a nuestro querido don Enrique Benito, que es, sobre todo, amigo de la casa. Es oncólogo, doctor en medicina, máster en cuidados paliativos y un referente mundial en el mundo de los paliativos, como muchos quizás ya lo conoceréis. Por otra parte, es de los médicos que desde hace muchos años ha incorporado la compasión, el amor, la presencia, incluso el mindfulness en el acompañamiento terapéutico y medicinal. Muchos de los que tenemos el lujo de acompañar a otros siempre expresamos que es un privilegio y un regalo para nosotros acompañar a alguien en un proceso al final de la vida. Imagino, conociéndole con todo lo que he aprendido de él hasta ahora, que habrá sido siempre un lujo para los pacientes tener un doctor tan hermosa persona y tan sabio como él. Así que ahora el lujo es nuestro de tener sus palabras y damos la paso. Gracias, Enrique, por venir. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. También quiero dar las gracias a todas las personas que nos están viendo por streaming de Latinoamérica y de España y de Portugal. Quiero también dar las gracias a la Fundación Vivosano, que es realmente la casa que me ha invitado y me ha dado la oportunidad de poder compartir esta charla con tanta gente, ¿no? Bien, voy a ir al grano y vamos a intentar compartir con ustedes alguna experiencia y durante unos 40 minutos aproximadamente. Después vamos a dejar un espacio por si hay alguna pregunta o algún comentario y después a las 8 en punto voy a desaparecer porque tengo que tomar un vuelo que sale a las 9, o sea que esto va en serio. Bueno, empezaré reconociendo con honestidad y realismo que todo lo que podamos decir sobre la muerte y el morir son interpretaciones de una experiencia única, de la que sabemos poco, no tenemos un conocimiento exacto, ya que como toda experiencia sobrepasa lo explicable, ¿no? Pero también tenemos la seguridad y la confianza de que la vamos a conocer personalmente todos, probablemente la mayoría antes de lo que desearíamos, ¿no? Por lo tanto, es algo en lo que voy a tratar de reflexionar desde una aproximación empírica y desde el estudio académico. Mirad, les voy a decir los fundamentos un poco de lo que vamos a compartir. Ahora ya estamos todos, bienvenidos. Y es que, aunque esto de morirse no sabemos muy bien cómo va, hay algunas personas que nos hemos interesado especialmente desde una aproximación científica, empírica, académica, experiencial, de intentar entender cómo funciona esto, ¿no? Entonces yo soy uno de ellos, hay muchos otros, y voy a citar algunos más que me acompañarán hoy en esta charla para poderos dar un poco las pistas de este proceso que desde hace poco tiempo ha entrado a formar parte de este ámbito científico, este ámbito académico, que aunque sabemos poco, lo poco que sabemos os puedo asegurar que es bastante fascinante. Y bueno, las reflexiones que voy a compartir provienen de varias fuentes. La primera es decirles, yo soy una persona que en un momento dado en mi infancia tengo un encuentro bastante traumático con la muerte de una persona muy querida que muere de una forma bastante difícil. Y eso no es nada raro, ni nada extraño, ni original, porque las personas que trabajamos en el entorno del proceso de morir y que nos hemos documentado para intentar entender eso es un territorio muy compartido. O sea, somos muchos los que estamos aquí precisamente por esa herida o por esa experiencia que nos hizo plantearnos de qué va esto, qué es esto, ¿no? Entonces, esa curiosidad, ese interés por aliviar el sufrimiento y por entender el proceso de morir es el que me llevó a hacerme médico primero. Me hice especialista en oncología y he estado trabajando en este entorno durante más de 20 años y después en cuidados paliativos otro tanto, bastantes años más, donde, es decir, durante este tiempo lo que he estado haciendo es ayudar a la gente a hacer las maletas de este viaje tan interesante del que vamos a hablar, ¿no? La verdad es que además de esto, de mi curiosidad y mi interés por ver cómo va y la experiencia de acompañar a cientos de personas en este proceso, también me he documentado de qué dicen los otros profesionales como yo, que de otro ámbito a nivel internacional, se han preocupado por conocer y entender ese proceso. Y entonces, quiero decir que yo de entrada, igual que muchos de los que hemos estudiado esto, partimos, como todos los médicos, de un escepticismo materialista, que es la formación que hemos tenido en general los profesionales de este entorno. O sea, nosotros
somos muy buenos entendiendo cómo funciona el cuerpo y cómo arreglar el cuerpo cuando se estropea. Pero de este proceso, no hemos sido enseñados en la facultad. Es más, el modelo que hemos aprendido es de que el cerebro produce conciencia y cuando el cerebro se para, la conciencia desaparece y esto se acaba. Esto es el paradigma estándar que hay por ahí, ¿no? Quiero decir que el que ha pasado durante este tiempo, y también quiero hacer otra afirmación, ninguna de las cosas que voy a compartir tiene ningún fundamento religioso ni creencial. O sea, yo intento hacer una aproximación de entender de forma honesta y empírica qué es lo que hay ahí para poderlo compartir, para entenderlo mejor y para poder atenderlo mejor. Pero no hay ninguna creencia detrás de esto que quiera defender, ¿no? Pero sí que os diría que en ese proceso de acompañar a tanta gente en este tiempo e interesarme por conocer cómo va y además leer otros autores, que también os voy a citar, que citan cómo se desarrolla este proceso, yo tengo que reconocer que he ido, digamos, madurando una visión como menos materialista, menos agnóstica en el sentido de que esto se acaba, sino de quedarme bastante fascinado por las experiencias que se dan en ese entorno y de comprender que desde el nivel mental eso no cabe en la mente. Pero hay algo ahí que realmente me ha transformado la experiencia. Y entonces yo ahora lo que os querría decir que voy a intentar dibujar un mapa de cómo va el proceso de morir y voy a intentar también referirme a otros profesionales que trabajan en esto, pero que de alguna manera, si tuviera que resumir un poco la plataforma de donde voy a compartir eso, qué es lo que ahora yo pienso de todo este tema, os diría que hay una asunción fundamental que subyace a todo lo que voy a decir, y es que, fruto de las vivencias compartidas con dos pacientes y de lo que he aprendido estando con ellos, y es que desde una perspectiva espiritual, todos nosotros formamos parte de algo que nos sostiene, nos contiene, y a lo que pertenecemos y que nunca está amenazado, y lo que realmente muchas veces nosotros no somos conscientes de esto. Pero en los momentos de crisis, en los momentos de fragilidad y de vulnerabilidad, cuando uno se rompe y entra en contacto con la profundidad que le sostiene, puede percibir, intuir o atisbar esa dimensión de la que estoy hablando. Y eso es lo que pasa cuando morimos, que el personaje con el que nos hemos identificado, esa visión autocentrada en nosotros mismos, es la que se disuelve para entrar en contacto con la profundidad que te ha sostenido siempre y entrar en espacios de conciencia ampliados donde las cosas tienen otra perspectiva, pero que no se pueden entender ni atisbar solamente desde la perspectiva mental. Eso es un poco lo que subyace detrás de lo que voy a decir y es fruto de la experiencia de acompañamiento, no de ninguna creencia ni de ninguna visión religiosa, ¿no? Yo creo que voy a intentar hacer tres apartados en mi charla. Una sería la aproximación, una observación clínica que pasa en el entorno del proceso de morir, que vemos los médicos de paliativos en ese entorno. Y después voy a intentar ver si os voy a enseñar algún resumen de algunas publicaciones de otros autores bestseller, o sea, gente que realmente son expertos reconocidos internacionalmente que hablan de esto. Y después voy a intentar resumir un poco cómo veo eso, ¿no? Y responder al título de que la muerte no es un fracaso, no es un absurdo, sino que es una transición, es un proceso que está muy bien organizado, por cierto, ¿no? Y bueno, para empezar, la aproximación clínica, yo decía Gabriel Zelaya, el poeta decía, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, ¿verdad? Y sí, es así. En el entorno nuestro se caen las tonterías. Todo es verdad. Y empiezas a darte cuenta que en ese momento que estás en el borde mismo del misterio, donde aunque la gente diga, el enfermo no tiene que saberlo, todo el mundo lo sabe, y el enfermo es el que lo sabe más, y veréis por qué, os voy a explicar también cómo va esto, pues entonces es cuando las prioridades se ponen en su sitio. Y entonces es una oportunidad extraordinaria de ver lo que vale la pena de la vida, lo que es realmente importante, cuáles son los valores que en este momento se sostienen. Y la verdad es que tienes la oportunidad de estar viviendo una experiencia única de... Estoy tocando algo que no debería, ¿verdad? Una experiencia única que te transforma cuando la percibes. Y es algo que no sé si algunos de vosotros habéis visto nacer un bebé. Habéis estado en un alumbramiento de un parto, ¿verdad? Eso
esa experiencia que tienes cuando ves nacer a alguien, ¿verdad que es maravillosa, magnífica, esplendorosa? No hay palabras para describir eso, ¿no? Pues os aseguro que en acompañar el proceso del alumbramiento a este otro nivel, la experiencia es la misma categoría si sabes verla. El problema está en que cuando nos acercamos ahí, muchas veces vamos con nuestro miedo, con nuestra incertidumbre, y desde aquí se ve poco, ¿eh? Os voy a dar algunas pistas de cómo trabajar en ese entorno, ¿no? Y bien, es decir, también se ha dicho que los vivos cierran los ojos de los muertos y los muertos abren los ojos de los vivos. Eso es una metáfora de decir pero hay que estar muy despierto para que cuando alguien está muriendo te abra la perspectiva, puedas entender eso, puedas verlo con otra dimensión. Y para eso es lo que decía antes, tienes que empezar por domesticar el miedo, que es lógico y es racional, porque acercarte a alguien que se está muriendo de entrada no gusta, de entrada no es un plato atractivo, es algo que entonces, ¿de dónde viene esa contención, ese respeto, ese cierto miedo que tienes? Bueno, básicamente de que tú te estás identificando una parte de ti con que el día que me pase esto no me gusta, porque veo que una parte de mí le va a pasar esto. Entonces, pero si tú eres capaz de domesticar esta parte de ti que tiene miedo para pasar por encima de esas apariencias y te acercas con curiosidad, con interés, y con compasión para poder aportar algo en ese entorno, descubres que el proceso es interesante y además se caracteriza porque tiene dos dinámicas. De forma muy sencilla, yo diría, en el plano físico, el cuerpo se está preparando de forma muy sabia para empezar a dejar de actuar, a desconectarse, a empezar a dejar de funcionar de forma muy bien planificada. Entonces, ese momento del deterioro físico progresivo, estoy hablando de una situación, y voy a hablar siempre del caso de la muerte después de una enfermedad crónica, porque es la única experiencia que yo tengo como clínico. No tengo experiencia de muerte súbita, ni de acompañar a gente que muere de forma brusca, porque no la tengo. Entonces, mi experiencia en la enfermedad crónica, del deterioro progresivo, lo que sí que vemos es que cuando controlan los síntomas de la enfermedad, el proceso en sí, el desencarnamiento, el desenganche del cuerpo, está bellamente organizado. De forma que van pasando cosas y esas cosas no hay que medicalizarlas, ni hay que intervenir aquí haciendo algo como para frenar esto, porque en sí el proceso está muy bien, ¿eh? No necesitamos intervenciones. Y después hay otra dinámica, que sería la parte física. El enfermo está dejando de comer, empieza a desconectarse, ya no conoce a los que están a su lado, hay una pérdida de funcionamiento de la corteza cerebral, entonces el enfermo entra en lo que sería el cerebro medio y empieza a tener vivencias de sus experiencias internas que no puede expresar. En fin, hay todo un itinerario donde cuando lo ves con serenidad y lo observas como algo que es como el alumbramiento, es como si tú no has visto nacer a nadie, de repente una mujer embarazada rompe aguas y empieza a salir agua, aquello te asusta, te pone nervioso, y la señora empieza a decir, ahí me duele, y no entiendes nada, te puedes colapsar. Pero eso es un proceso que está bien organizado. Si tú contienes y sostienes y observas y dices, vamos a llamar ahora y vamos a hacer, y bueno, ahora van a hacer, pues esa misma serenidad para acompañar a alguien, entendiendo que el proceso de deterioro físico está bien organizado, cuando la persona deja de estar conectada con su corteza cerebral, deja de estar conectada con su cuerpo y deja de percibir las sensaciones corporales y no tiene sensación de ahogo. Se está ahogando, efectivamente, pero esa persona no siente esto. Es decir, ves que el proceso en principio no está diseñado para hacer sufrir a nadie. El sufrimiento lo añade el miedo de la ignorancia, del que no entiende nada, que quiere cambiar aquello. Y se está intentando oponer a algo que es fisiológico, normal, adaptativo. Eso sería desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista mental, emocional, existencial o espiritual, hay otra dinámica, que no es la dinámica del deterioro, la pérdida y la desconexión, sino que es la dinámica del despertar. Hay un proceso progresivo donde pasamos de esa conciencia dual en la que vivimos habitualmente de yo, tú, y a pasar a un nivel de expandido de conciencia donde se atisba otra forma de ver la realidad, donde se desencarna la conciencia y llega un momento que la conciencia está fuera del cuerpo y además de forma gozosa, serena, plácida. Y ese es el itinerario normal de esa dinámica. Y voy a explicar de dónde viene eso. Mirad, los mapas de cómo va eso de morirse no es algo nuevo.
hace muchos siglos, todos los autores han estado, todas las culturas han intentado entender cómo va esto, porque es algo que ha preocupado a toda la especie humana siempre, ¿no? Entonces, si empezamos a bucear en el pasado y ver lo que hay escrito, está el libro egipcio Dos Muertos, está el libro tibetano Dos Muertos, están los necrosales, y os he traído la portada de uno que es el de el Ars Moriendi. Esta es una edición reciente de un incunable del siglo XV que se conserva en la biblioteca de San Lorenzo de Escorial, El arte del buen morir, que es un libro que fue un bestseller en aquel momento porque en la época de la Edad Media hubo una peste, diezmó la población de Europa, y lo que pasó es que se escribió un manual para enseñar a la gente cómo acompañar ese proceso, porque en aquel momento, en la Edad Media, morir bien era importante, era de vital importancia. Entonces, lo que había es que muchos de los sacerdotes que acompañaban a los que morían habían muerto también. Entonces, para que la gente tuviera una guía de cómo hacer ese acompañamiento, se editó eso, que coincidiendo con que se había inventado Gutenberg había inventado la imprenta, fue el primer libro, fue el primer bestseller de la historia, porque se distribuyeron miles de libros en aquel momento, cuando se pasó de escribir los libros a mano a publicarlos en la imprenta. Bien, ese fue el primer texto que os traigo aquí simplemente como anécdota, ¿no? Y yo quiero decir que después de esto, deciros que la forma de morir, dice, hay una frase que dice: la casa de la muerte tiene 1000 puertas para que cada uno encuentre la suya. Y es verdad que hay muchas formas diferentes y cada uno muere un poco como ha vivido. Pero también cuando miras por encima de las apariencias ves que hay un cierto itinerario compartido de la gente en este proceso, ¿no? Entonces, la primera persona que en nuestra época más reciente se interesó por entender eso desde una perspectiva académica y ver qué pasaba con el proceso de morir es esta psiquiatra suiza, que vivió bastante tiempo en Estados Unidos, que muchos conoceréis y que se llama Elisabeth Kübler-Ross. Esta mujer hace más de 50 años, como psiquiatra, se acercó a curiosear de cómo va eso de morir, cuáles son las etapas, y entonces definió estas etapas que mucha gente ya conoce, de la negación, la negociación, la ira, la depresión, la aceptación. Bien, ese es un modelo muy interesante, hay que darle las gracias a Kübler-Ross por haber roto una lanza a favor del estudio de esta parte tan interesante de la vida, cuando eso parecía que era realmente un tabú. Sufrió mucho las consecuencias de esto, y ella en un momento dado, después de muchos años, dice: cuando alguien presenta una idea nueva en un entorno que no es aceptable la idea, porque es un planteamiento completamente contracultural respecto a lo que se conoce, lo primero de todo es que hacen es rechazarla, olvidarla, no hacerle caso. Cuando insiste un poco más, ya un poco es pesada y entonces van en contra de ella. Cuando insiste más, la intentan machacar, que le pasó a ella de pegar un fuego a su casa en Estados Unidos. O sea, fue una víctima de un entorno cultural donde lo que hacía le llamaba a la doctora muerte. ¿Cómo se atreve esta tía a hablar de estas cosas? Finalmente dice: si persistes e insistes, al final te nombran doctora honoris causa de 7 universidades, que es lo que me ha pasado a mí, contaba ella, ¿no? Pero para eso hay que pasar un proceso. Entonces ella es la pionera que habría que reconocer de un trabajo extraordinario de haber intentado hacer un mapa de este territorio. Pero ese mapa no es exactamente así. Ella lo describió, está muy patologizado, y realmente hoy sabemos que hay muchas otras versiones elaboradas a partir de ella, desde luego, y me gustaría comentaros el caso de otra persona que ha trabajado esto desde también la experiencia clínica. Es una psicóloga que tiene una formación junguiana, tiene una experiencia, tiene un fundamento budista, tiene una experiencia del conocimiento, de la cartografía de la conciencia, del sufismo, y se llama Kathleen Dowd-Insight. Esta mujer escribió este libro hace años ya, La gracia en el momento de morir, cómo nos transformamos espiritualmente cuando morimos, y esta mujer, que ella falleció precisamente hace un par de años, dice: el proceso de morir está exquisitamente calibrado para introducirnos en el reino del espíritu. Hay sabiduría en el proceso de morir. Ella habla de la experiencia de acompañamiento de cientos de pacientes en una unidad de cuidados paliativos en Florida. Y entonces, en este libro, ella tiene una perspectiva transpersonal como psicóloga y habla de 3 etapas fundamentales, que es un poco el modelo que nosotros hemos asumido también en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para trabajar como en el acompañamiento espiritual. Y dice: hay una etapa de caos, de lucha, de resistencia, de turbulencia, donde yo me resisto, no puede ser, no hay derecho, es injusto, porque a mí. Todas esas primeras 4 etapas de Kübler-Ross, de negación, ansiedad, o sea, depresión, negociación, etcétera, etcétera, rabia, etcétera, todo eso ella lo llama caos o sufrimiento, y sería esa etapa donde
hay resistencia, no acepto esto que está pasando. Y entonces el sufrimiento, que es una forma de definirlo de forma muy rápida, el sufrimiento no es más que la resistencia al presente. El luchar con lo que está presente que no me gusta, o querer que esté presente algo que no está. Y eso es lo que añade la mente del que está sufriendo y es lo que realmente forma el sufrimiento. Entonces, en esa fase, que es humana, que es normal, porque no sé dónde voy, no sé hacia dónde me lleva esto, estoy preocupado por lo que está pasando, no me gusta nada lo que está pasando, el ego llega un momento que se agota, va perdiendo su capacidad de lucha y entonces empieza a observar y darse cuenta de que las cosas no van a ir bien y la verdad se va imponiendo. Y poco a poco el enfermo hace un proceso donde entra en una distancia, empieza a tomar distancia, entonces hay etapas de sueño, de malestar, etc. Luego finalmente, después de este proceso, llega la etapa de entrega, aceptación, surrender, dice ella. Entonces, donde en ese momento esa actitud de lucha cede y entonces acaban los esfuerzos y entonces empieza a despertarse la intuición, empieza a despertarse un nivel de conciencia transpersonal y la desesperación da paso a la paz, a la serenidad. Entonces se van dando una serie de circunstancias donde el enfermo entra en contacto desde una conciencia, una metacognición, una metaconciencia, una conciencia testigo en la que observa los contenidos de su historia y puede perdonarse y puede perdonar y puede elaborar esa parte. Y finalmente, después de esta etapa, ¿no? Dice, bueno, la puerta se abre a más profundos y fundamentales dimensiones del ser. Lo has perdido todo y de repente encuentras lo que secretamente siempre has deseado, ¿no? Esta es la fenomenología de la experiencia de la rendición. Y entra la etapa de trascendencia. ¿Qué es eso, trascendencia? Pues básicamente un estado de conciencia ampliado, donde no estás identificado con el personajillo que siempre has estado identificado, dejas de estar preocupado por las cosas que te preocupaban y estás en un espacio de paz, de seguridad, de confianza, de éxtasis, el cuerpo deja de estar tenso, el rostro refleja serenidad y el paciente apenas habla, pero algunos sienten o hablan de eso, de armonía, de amor, de paz, de gozo, de bienestar. Bien, este es el modelo, en resumidas cuentas, de Mónica, de Kathleen Dolby-Inside, que habla de eso, de caos, lucha, aceptación, entrega y trascendencia. Hay otro modelo que me parece muy interesante, porque este es un poco más reciente, y esta es Mónica Renz. Mónica Renz es una psicóloga, es una terapeuta, ella es teóloga también, ella ha tenido una experiencia próxima a la muerte, o sea, tuvo una parada, y además ella tiene un fundamento junguiano, y os pongo al lado el libro que tiene, fijaros que el título de la conferencia de hoy está copiado del título del libro de Mónica Renz, ella está en inglés aquí, dice, Dying is a transition, la muerte es una transición, bien. Y entonces ella ha publicado desde el 2013, por ejemplo, en el American Journal of Hospice and Palliative Medicine, tiene un artículo sobre 251 pacientes en los que ella observa, hay un estudio fenomenológico buscando intentar interpretar lo que está pasando. Son varios, o sea, está bien diseñado, es un estudio donde explora qué está pasando con la gente que muere en este hospice en St. Gallen, en Suiza. Ella trabaja en una unidad de cuidados paliativos. Y además está con un arpa porque ella es musicoterapeuta y el acompañamiento lo hace también a veces tocando el arpa. O sea, fijaros, una persona tiene un fundamento de psicología, ¿sabes? Y tiene una sensibilidad extraordinaria para percibir. Bien, entonces esta mujer publica los resultados de este artículo y dice que básicamente de los 251 pacientes que ha observado, en el 54% de ellos comunican una experiencia espiritual expresada por alteración de la conciencia corporal, menor dolor, menor ansiedad, mayor aceptación de la enfermedad y de la muerte. O sea, ese proceso que está descrito antes por Kathleen Dolby-Inside, esta mujer lo observa y también hace un modelo que ella lo clasifica como, hace 3 etapas. Dice, hay una pretransición donde hay lucha, o sea, viene a decir lo mismo con otras palabras. Hay el umbral, cuando se pasa un cierto umbral de la conciencia, pasa de la pretransición a la posttransición, es cuando se produce este cambio. Y ese umbral de conciencia pasa de una conciencia limitada, percibida como lo que conozco de siempre, a una conciencia expandida. Ese modelo es muy interesante y bueno, tiene bastantes artículos. El último reciente es
ella habla de eso, de que el proceso de morir puede ser siempre facilitado si se entiende como un despliegue de la conciencia. Fijaros lo interesante que es entender los estados mentales del proceso de morir, porque en el momento de acompañar, en lugar de estar interviniendo haciendo tonterías, poniendo sueros o quimioterapias o cosas impropias, puedes estar entendiendo qué está pasando ahí y facilitar. Entonces ella misma, Mónica Renz, dice en un artículo del 2018, dice que todo el proceso, la muerte puede ser facilitada por la aceptación de la enfermedad. O sea, la intervención de los terapeutas, los que acompañan, es crear el clima para que se dé esta maduración a través de la búsqueda de significado, a través de intervención sobre la dignidad del paciente, o por enfrentar el trauma, o por ayudarle a resolver asuntos pendientes. Pero el apoyo profesional a este proceso incluye el tener la perspectiva de que este es un proceso con un itinerario que acaba bien y que la fase de crisis, de resistencia, de lucha, se puede acortar en la medida que tú terapéuticamente puedas identificar cuáles son los factores que bloquean a esa persona en ese proceso y le pueden ayudar a soltarse, a entregarse, ¿no? O sea, es decir, el enfermo en la primera etapa está así, y el acompañamiento espiritual en cuidados paliativos, que es de lo que entendemos y lo que estamos haciendo, básicamente es facilitar que la persona pueda aceptar y entregarse, porque después de esto hay un cambio de conciencia donde nosotros no podemos entrar, pero el enfermo tiene un estado modificado de conciencia. Pero esto no es más que, bueno, son algunos de los autores. El otro, que conocí gracias a Vicente Arráez, el amigo médico intensivista que está aquí esta noche conmigo, es este amigo común que es Peter Fenwick. Peter Fenwick es un neuropsiquiatra inglés, es profesor del King's College y tiene este libro que también está en castellano. Os voy poniendo esto porque esto está grabado y después podéis ver los libros y los podéis, si os interesa, ¿no? Peter Fenwick es una persona muy interesante también. Él es un hombre también que parte del agnosticismo, de la visión materialista del médico clásico, que de repente, cuando le cuentan estas cosas, las experiencias próximas a la muerte, la gente que ha hecho una parada y ha vuelto, dice, esto solamente ocurre en California, estos americanos son unos tíos, ya se sabe, los hippies estos y tal. Pero un buen día se encuentra un paciente en su consulta que dice, mira, me ha pasado esto, él comprueba que es cierto, y entonces empieza a interesarse por intentar entender qué hay de cierto en esto. Entonces él, una persona muy conocida en Londres, pone un anuncio en la BBC y en el Times, dice, mire, soy el profesor Fenwick, estoy haciendo una investigación sobre estos temas, me gustaría que ustedes, si alguien tiene una historia para contarme de esto, que me escriba. Recibió más de 1.500 correos, historias, solamente en la zona del Támesis. Como tiene una mente muy estructurada como académico, estuvo ordenando todo eso, y entonces describió un poco cuál es el itinerario del proceso de morir, y además, no contento con lo que le contaba la gente, que podía ser o no, se hizo varias intervenciones, digamos, estudios prospectivos en unidades de cuidados paliativos en Irlanda, en Escocia, en Holanda, en Alemania, en fin, en diferentes países. Más de 110 profesionales fueron entrevistados para ver con qué frecuencia esto que os digo lo estáis observando. Ahora os contaré lo que cuenta del mapa. Y también después uno prospectivo, es decir, vamos, a partir de ahora, cuando haya un enfermo que ingrese, vamos a pararnos a ver qué pasa con esto, si es cierto esto que cuenta la gente o son tonterías, ¿no? O sea, hay muchísima documentación detrás de esto que os voy a explicar, que es el mapa de Peter Fenwick. Peter Fenwick estructura el mapa del itinerario de morir en 5 etapas. Y dice, en primer lugar, lo que hay es un aviso o premonición. Os voy a enseñar ahora la diapositiva que él pone, porque cuando estuvimos juntos en una conferencia que organizó Vicente de Elche y nos conocimos allí, me pasó el set de diapositivas y esta es una diapositiva suya, de Peter Fenwick. Y está en inglés, pero yo os lo explico. El advance notice, que es lo primero que pone ahí, eso sería el aviso o premonición. Dice, nadie se muere sin saber que se está muriendo, porque a nadie nos puede quitar la información, la fuente de información que tenemos más íntima, que es nuestra intuición. Y entonces todos tenemos un aviso de que esto va a pasar. Por lo tanto, el no se lo diga, doctor, por favor que no lo sepa, es bastante ingenuo y bastante ignorante. Si ustedes sepan esto, todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, es mejor quizá acercarse a la persona que tú quieres, preguntarle cómo estás, que te preocupa, que no decir, no digas estas cosas. Porque cuando lo dice puede ser que esté muy cerca de esto, porque se le avisa relativamente cerca. Y el aviso puede ser de que me va a pasar algo a mí, pero puede ser de que le va a pasar algo a alguien que está muy cerca de mí, que yo le quiero mucho. Cuando yo estoy muy vinculado con alguien, puedo tener una intuición de que le está pasando algo a esta persona. De las 1.500 historias, eso está súper documentado. Y aunque
parezca esotérico, extraño, no, 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 está académicamente publicado por ese señor que dice exactamente eso, es súper frecuente. Y puedes tener intuición de que, como historia de que, ¿qué le pasa a mi madre? Llamo, yo estoy en Londres, mi madre está en Australia, se pone mi hermana, y dice, ¿cómo está mamá? Y dice, ¿cómo lo sabes? Acaba de morir. Así. Esa experiencia es súper frecuente. Historias mucho más duras y mucho más impactantes, no voy a entrar en eso, están súper descritas. O sea, eso lo único que habla es de que, otra vez lo mismo, la conciencia no está localizada en el cerebro y la gente que se quiere está todos estamos conectados, pero los que se quieren están más conectados. Y pueden percibir intuiciones de lo que le pasa a los demás. ¿De acuerdo? El aviso premonición es eso, prepárate porque esto va en serio. Tanto el enfermo ya tiene una fuente de información. La segunda es welcome, sería una visita de recepción o bienvenida. Eso supone que el enfermo ya está en la cama, está en los últimos días y está bastante inquieto, bastante inseguro, está preocupado. Eso lo hemos visto muchas veces los médicos, le vamos dando calmantes, cuesta dormir por la noche, porque por la noche se pone muy nervioso, y de repente esta habitación ha cambiado el clima, ha pasado algo. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues recibe la visita de alguien que ha fallecido, que es padre, abuelo, familiar, conocido, a veces gente no conocida, no importa, que le dice, prepárate, estate atento, mañana a las 8 de la tarde te venimos a buscar. Está todo organizado, estate tranquilo que vendremos a por ti. Y lo que pasa en ese momento, fijaros, es que cambia completamente la perspectiva. Deja de tener miedo, ahí pone fear, entre paréntesis, y lo que hay es esperanza y joy, y gozo. O sea, el enfermo está tranquilo, está esperanzado, me va a venir a buscar mi madre, ya está todo arreglado. Le puedes quitar los calmantes muchas veces, o los ansiolíticos sobre todo. Es decir, ha cambiado la atmósfera de esta habitación. Entonces, Peter Fenwick dice, esto se da documentado en el 80% de pacientes que mueren conscientes. No se habla de ello, porque no lo hemos estudiado. Y luego él cuando dice, vamos a preguntar qué pasa. Mire, los médicos de esto no saben porque generalmente no están por allí. Las enfermeras saben, pero dicen, no, no queremos hablar de esto. Pero cuando empiezas a hablar con ellas y les preguntas, te dicen, bueno, es que esto es tan frecuente, lo vemos tanto, es así, ¿no? O sea, hay un tabú alrededor de esto que no se habla de ello porque parece que no es serio, no es académico, no es científico. Cuando realmente lo exploras, el 80% de gente que fallece conscientemente, documentado en diferentes series, recibe la visita de que le avisan de que prepárate, que vamos a buscarte, ¿no? Después, en la última fase, es la fase que llama de preparación. Aquí el enfermo, fijaros que pone New Reality, el enfermo se mueve entre dos aguas, está aquí y no está aquí, está entre nosotros pero de repente se queda mirando sin saber dónde mira y ya no está conectado y le hablas y no te escucha, parece que está en otra realidad. Los médicos tenemos mucha facilidad para poner diagnósticos, poner etiquetas, es decir, está en delirium. Bueno, puede ser que algunas cosas que ve le tienen un poco preocupado, está agitado, inquieto. Sí, ponemos etiquetas y ponemos medicamentos, pero eso es la fisiología del proceso de morir, incluye etapas donde el enfermo entra y sale de un nivel de conciencia que parece que está conectado con nosotros a otro nivel que no sabes lo que está viendo, y va y viene. Y bien, entonces, esto puede durar un cierto tiempo. Es verdad que hay pacientes con un delirio, digamos, apático, donde el enfermo está, que no está con nosotros, pero no sabemos dónde está, pero parece que está tranquilo, y otros con un delirio con más inquietud, con más agitación, que parece que hay que dar alguna medicación porque nos parece que no está bien que lo pase mal, ¿no? Finalmente, fijaros que habla de la lucidez terminal, antes pone ahí una foto de la parca, muy divertido el tío, y habla de lucidez terminal. ¿Qué significa eso? Pues que muchos pacientes, y eso está descrito en todas las tradiciones también, y la cultura lo sabe, muchos pacientes poco antes de morir se conectan y están lúcidos y se despiden. O tienen una energía impropia, hacen algo, estaban agotados, estaban cansados, se despiertan, están más activos. Pero lo más interesante de esta serie, según Peter Fenwick también, estoy con sus datos, el 30% de personas con Alzheimer, demencia, gente que hace 2 años que no conoce a nadie, están perfectamente desconectados y tienen un cerebro que tú después de hacer una resonancia funcional y no encuentras casi ni masa cerebral, se conectan pocas horas antes de morir, se conectan, saludan, se despiden, algunos hablan, otros no, pero la familia sabe que es él, ha vuelto, es ella, se ha venido a despedir y se ha ido. Poca broma.
Eso simplemente es que tenemos un desconocimiento de esto porque no nos hemos parado a estudiarlo. Por lo tanto, esos son los datos objetivos de lo que está publicado en los diferentes autores, ¿no? Según Fenwick, el viaje pues está, como decía, está bastante bien organizado y funciona de esta manera. Lo de la visita de preparación, hay algo que yo no he visto, pero él lo describe, es que cuando viene tu familia y te dice mañana por la tarde te venimos a buscar, bueno, puedes negociar un poco el plazo. No le puedes decir, bueno, ven el año que viene porque no acaba de pagar la hipoteca, eso no lo puedes decir. Pero en lugar de mañana a la noche, ven pasado mañana porque mañana a la noche viene mi hijo que estoy esperando. Entonces, parece ser que en algunos casos está descrito que en lugar de ser mañana a las 8, puede ser un poco más tarde porque hay un tema que conviene esperar. Entonces, eso lo tiene descrito y publicado también como una posibilidad. Lo digo para que lo sepan ustedes, ¿no? Por si quieren negociar un poco cuando les toque, ¿no? Finalmente, yo lo que quería decir con todo esto es que los distintos modelos que os he presentado y algunos otros que no voy a entrar, hablan del proceso de morir como un dinamismo orientado en dirección a la disolución de la percepción habitual de la realidad para entrar en otro nivel de conciencia. Y esa es la hipótesis que hay detrás de todo el proceso. Esto supondría, esa hipótesis, de que realmente morir no es un desastre, ni es un fracaso, ni es absurdo, es una transición. Es pasar de un nivel de conciencia a otro nivel de conciencia. Si esto lo tenemos integrado en nuestro sistema de salud, seríamos mucho más prudentes a la hora de cuidar a las personas, seríamos mucho menos invasivos, seríamos mucho menos agresivos y tendríamos mucho menos miedo, porque el sufrimiento mayor que hay en el entorno de morir muchas veces lo producimos los propios sanitarios desde nuestra ignorancia de querer salvar algo que no es una enfermedad, sino que es algo natural. Es una costumbre que tiene la gente, que decía Borges, y que hay que cuidar muy bien, no hay que luchar contra eso, ¿no? Yo creo que desde esta perspectiva, la dimensión contingente de la persona, nuestro yo, ego limitado, desaparece para disolverse en algo de mucho mayor interés, ¿no? Entonces, este mismo autor dice, se puede decir que vivir con una enfermedad terminal es un proceso en el cual se va eliminando capa tras capa lo que creíamos ser y comenzamos a vivir un sentido del yo más real, más esencial y en consecuencia más amplio y más profundo, ¿no? Bueno, yo desde mi experiencia os diría que según el grado de madurez personal con que nos hayamos encontrado en la vida, según cómo nos hemos enfrentado a las situaciones de sufrimiento y las hemos podido elaborar, según el grado de desapego de nuestro personaje, las personas que están más entregadas a servir, que se miran menos el ombligo, están menos centrados en ponerse botox o en salir en las revistas de no sé qué, en su propia imagen, en su propio ombligo, y se ponen a servir a los demás, son gente que está mucho más preparada para soltar, porque están más conectadas con el resto y menos centradas en sí mismo. El miedo a morir es el miedo del ego. El personajillo que es el único que se muere, porque nunca ha existido. No existió nunca más que en nuestra propia mente. Eso es lo que hay. Entonces, si tú durante la vida puedes deconstruir tu propio personaje y tomar conciencia de qué es lo que te sostiene y desde aquí administrar el personaje sin que el personaje te administre a ti, estarás bastante preparado a la hora de soltar, porque seguramente lo que nos espera es mucho más apasionante que lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y dice Peter Fenwick que morir es un proceso espiritual. La desconexión de la conciencia está poco estudiada y pobremente comprendida, ¿no? Y los estados mentales de los moribundos no son entendidos ni atendidos y, por lo tanto, suelen descuidarse en la dimensión que sería necesario, ¿no? Yo creo que entender mejor este proceso nos puede enseñar muchísimo de la vida, de la naturaleza, de la conciencia y de quiénes somos. Creo que hasta ahora los de paliativos hemos estado trabajando muchísimo para ayudar a la gente a morir bien y el premio de ayudar a cuidar ha sido descubrir que aparte de quitar el dolor, de controlar los síntomas, de ayudar a que las personas mueran confortablemente, hemos aprendido de que ahí, en esta misma zona tan intensa, del borde mismo del misterio, donde parece que se acaba la vida, hay una intensidad y una vitalidad que te pone en contacto con lo más profundo de nosotros mismos y esto nos hace atisbar la posibilidad de que eso debería estudiarse con mayor interés porque aquí hay un tema muy interesante. Y es el tema de llegar a poder perder el miedo a la muerte e integrarla perfectamente en nuestra vida, ¿no?
Todo esto que he dicho, y creo que me falta un minuto para acabar, se puede resumir muy fácil, porque eso no es nada nuevo. Hay alguien que yo admiro bastante, que es un maestro sufí del siglo XIII, que es Rumi, que tiene un poema con el que yo voy a acabar para deciros, si lo vais a leer vosotros, que ya sabéis leer, y dice esto, ¿no? Esto es, todas las tradiciones de sabiduría han sabido esto siempre. Solo desde que ahora creemos que estamos conectados a las redes y todas esas cosas, que hemos perdido la profundidad de lo que somos y muchas veces nos hemos olvidado de lo que es. Formamos parte de algo que nos sostiene y la vida es un poco de tiempo para aprender a amar y a compartir. Y que cuando se acaba esta etapa, pues sueltas la carrocería y te vistes con un vestido de luz antigua, que es el que ha sido siempre el tuyo, ¿no? Y hasta aquí os quería contar eso. Muchas gracias. Ahora tengo unos minutos, tenemos 15 minutos, por si queréis añadir alguna cosa, excepto tirar tomates, podéis hacer lo que queráis. Quería preguntar sobre la... Un momento, porque nos están siguiendo de muchos países de Latinoamérica y tienen que escuchar lo que preguntas. Habla con el micrófono. Pues sí. nada, buenas tardes, muchas gracias, ha estado muy interesante. Y quiero preguntar sobre la identificación de factores cuando acompañas a una persona a dormir para que ayudemos a desbloquearle en esa entrega. Eso es lo que he escuchado y a mí me parece muy difícil esta parte de saber identificar esos factores que le están bloqueando. Y luego también, una vez identificados, cómo podemos abordarlo, cómo podemos ayudarle. O sea, como una pequeña pista. Y a mí, por lo menos, necesito esto. ¿Sí, hablas como terapeuta o como familiar? De las dos formas. Pero estoy con mi marido le han operado muchas veces de cáncer y aunque ahora está bastante bien... Pero que hablas como un lenguaje como terapeuta, como decir cómo puedes bloquear las resistencias. Bueno, si se llega, cuando llega el momento... ¿Eres psicóloga? No, pero llevo estudiando mucho tiempo sobre todo esto y con mi marido, Sí. como ha tenido procesos Gracias. fuertes... No, pues, no, está bien. Es decir, yo creo que desde un punto de vista humano, independientemente de que tú tengas una profesión terapéutica, el mejor regalo que le puedes hacer a alguien cuando está en este proceso es tu presencia. Tu presencia, con todo lo que tú eres, si eres capaz de estar ahí de forma ecuánime, y tu compasión. O sea, no tienes que hacer, no tienes que desbloquear resistencias, no tienes que, porque eso es un modelo intervencionista donde se supone que tú sabes cómo desbrozar el terreno para que el otro pueda pasar. Cada uno tiene su propia sabiduría interna y su propio maestro que le va a estar guiando. Entonces, lo que sí que hubo un maestro que dijo algo interesante, que lo voy a traer aquí, que dijo, cuando estaba en ese momento, dijo una frase que quedó para la historia, y es, velad conmigo, velad conmigo. O sea, estoy en el huerto de Getsemaní, no sé qué va a pasar, no me gusta lo que me espera, no quiero estar solo, velad conmigo. Entonces, esa presencia de otro ser humano acompañando a la incertidumbre, a la inseguridad, al miedo, lo que puede ocurrir, eso es profundamente terapéutico, especialmente si no intentas hacer, ni empujar, ni retener. O sea, lo que no puedes hacer es, no te vayas, no me dejes, por favor. Eso es contraproducente. Ni tienes que soltar y aflojar porque cuando te rindas todo irá mejor. Eso tampoco se lo puedes decir. Porque he ido a una conferencia de Benito y dice que hay que soltar. No. O sea, si tú estás presente, estoy aquí, no estás solo, me interesa, te quiero, tienes permiso para hacer lo que quieras, puedes llorar, puedes... lo que tú quieras. Esa presencia es la herramienta terapéutica más importante. O sea, si estuviéramos en una unidad de cuidados paliativos, si tuvieras un enfermo con su familia y hay un proceso de deterioro y tú fueras la psicóloga del equipo y me vinieras a preguntar qué te parece que este paciente hay una resistencia, entonces hablaríamos de resistencias de procesos. Pero aquí, en un entorno no académico, prefiero no entrar en estos detalles, pero sí que hay algunas estrategias para identificar. Y de hecho, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos nos hemos dotado de herramientas de exploración y evaluación de, fijaros, necesidades y recursos espirituales. Porque el paciente, es verdad que no se puede mirar al paciente que se está muriendo como pobrecito frágil que me necesita. Es un ser humano con una experiencia de vida y con un montón de recursos que a lo mejor se va a morir como un señor
y sabe cómo morirse, y tú puedes sentarte a su lado a aprender cómo va esto. Porque poca broma. O sea, esa mirada paternalista que a veces tenemos los profesionales hay que desmontarla enseguida. Cada ser humano tiene sus recursos, sus fortalezas, sus experiencias y va encontrando el camino. Lo que sí que sabemos es que es muy conveniente, si puede ser, que no esté solo, que esté acompañado, que sepa que forma parte de la especie humana hasta el último momento, que le reconocemos, que validamos. Y después hay muchas estrategias psicológicas, pero que no voy a entrar aquí porque no es el ámbito, que yo creo que debo hablar de eso. Yo le quería hacer una pregunta. Con el micrófono, por favor. ¿Sí? Cuando sufrimos y lloramos, ¿lloramos por lo que se van o lloramos por nosotros mismos? Contéstate tú misma, que lo sabes. ¿Qué? Tú misma lo sabes. No, yo sí, no. lo sabes. Tú sabes por quién lloras cuando se va alguien. Pero, ¿es por nosotros o es por el que se va? ¿Qué te parece a ti? Puede tener dos partes. Sí, es verdad. Hay una parte de tristeza de que te voy a echar de menos, me duele que te vayas, lo siento. Pero hay una parte de yo soy el que me quedo aquí, entonces esa tristeza es mía. El que se va está en el gozo, en la gloria, en la paz. Entonces, eso, que está bien, puede ser muy perjudicial cuando no solamente es tristeza, sino que es apego. Y es, no te vayas, no me dejes, Eso es un mensaje que no debe darse nunca a alguien que está muriendo, porque esa persona tiene una sensibilidad extraordinaria en este momento y puede percibir que no tiene permiso para irse. Y eso no debe hacerse nunca, aunque es lo que te sale inmediatamente desde el egoísmo, desde el me quiero a mí y no quiero que te me vayas, porque ¿qué haré yo sin ti? Pero es el yo que está preocupado, no es el ti. Cuando tú quieres a alguien de verdad, y eso ha sido un trabajo que hemos hecho muchas veces en las unidades de paliativos, ver que el enfermo está preparado para irse, pero a la familia a lo mejor le cuesta más. Es decir, coger esta hija y decirle, siéntate al lado de tu padre y dile, te quiero papá, gracias por lo que me has enseñado, tienes permiso para irte, estaremos bien sin ti, sabemos lo que te gustaría que hiciéramos, ahora tienes que irte, te puedes ir. ¿Yo cómo se lo voy a decir eso, doctor? Pues no se lo digas de palabras, siéntate a su lado, cógele la mano y de corazón le dices, papá, te puedes ir. Porque ese es el mensaje que él necesita oír de alguien, en todo contrario de no te vayas, ¿no? Entonces, cuando hacen eso, mi experiencia también, la puedo decir, es que la gente viene y dice, me ha costado mucho, pero muchas gracias, doctor, porque ahora me siento mejor y creo que él lo necesitaba. Porque la gente que nos queremos, estamos conectados, y tampoco se ven las ondas wifi, pero hay unas conexiones, hay unos hilos, hay un cable ahí. Y si yo tiro del cable para que no te vayas, eso se puede romper y producir dolor. Si yo lo suelto y te doy permiso, eso es mucho más elegante y mucho más humano. El amor consiste en no apoderarse del otro, sino aceptar que ahora mismo tienes que irte. Y eso es amar. Lo otro es lo contrario, ¿no te parece? Hay preguntas en el chat, ¿no? Pregunta Gema Díaz por streaming. ¿Qué recomienda decir a los médicos cuando tienes a un familiar ingresado y los médicos quieren darle de todo y tú deseas la mínima intervención? Yo creo que el familiar tiene que preguntarle al paciente qué es lo que quiere hacer el paciente, porque la autoridad la tiene el paciente, no la tiene ni el médico ni el familiar. Entonces, lo que pasa es que los médicos tenemos mucha habilidad en asustar a los enfermos y hacerles hacer lo que nosotros queremos. Con lo cual, el enfermo está muchas veces en manos del médico, que lo puede manipular mucho. Claro, esa es una situación difícil, pero yo creo que lo que hay que apelar es a hablar con la persona que está enferma y decirle, tienes derecho a esto o a lo otro, ¿qué eliges tú? Entonces, tú puedes querer quedar bien con el médico o estar bien tú. Decide lo que tú quieras. Entonces, al médico no hay que discutir nada con el médico, hay que discutir con el paciente. Y el paciente tiene que decir al médico, oiga, doctor, pues va a ser que ahora he decidido dejar de hacer ese tratamiento porque veo que no me hace nada. No, pero con esto a lo mejor... Sí, ese es el rollo de todos los días, porque hay más miedo en los médicos que en la mayoría de ciudadanos. Y el miedo del médico no sirve para nada para ayudar al enfermo. Los médicos pero cuidado, los médicos no nos han enseñado nada de cómo hacer eso. Somos pobres personas que lo hacemos lo mejor que podemos, ¿eh? No estoy hablando mal de los médicos, pero hablo bastante de la incompetencia de manejar estas situaciones desde el propio miedo, porque así no se puede trabajar. Y es lo que ocurre en el porcentaje enorme de hospitales. Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si estos procesos que nos ha contado son igualmente para una persona que toda la vida ha pensado que no existe nada,
después de esta vida. Bueno, la gente ha pensado durante muchos siglos que la Tierra era plana. Las cosas son como son, independientemente de la opinión que tenga la gente. Entonces, esta persona que piensa que no hay nada más, yo a veces le preguntaba a algún paciente, cuando ya tenía mucha confianza con él, ¿y tú crees que hay algo más? Me decía, yo creo que no, doctor. Pues menuda sorpresa te vas a llevar. Y me decía, ¿usted cómo lo sabe si no se ha muerto? Hombre, porque cuando has acompañado a tantos, lo ves visto de cerca, como yo no tengo miedo, me acerco mucho, el que estaba en esta cama antes de ti se fue, dejó la ventana por donde salió, abierta, me llegó el perfume de donde estaba y es una pasada. Eso lo puedes decir si lo has vivido, ¿comprendes? Entonces ya te lo encontrarás, no te preocupes. O sea, no importa, no hay que pelearse contra nadie. Cada uno tiene derecho a creer lo que crea. Pero cuando se aprieta, cuando se le acerca este momento, a veces la gente empieza a rezar también, ¿eh? O sea, que tampoco, no te creas. O sea, desde cuando uno está muy bien, dice no creo en nada. Cuando llega el momento de la verdad, veremos qué pasa. Pero de cualquier manera, esto está igualmente organizado para todos. Gracias, doctor, por la conferencia, por el acercamiento a la muerte. Pocas personas lo hacen y poco estudio hay de esto. Sí. Yo me llamo Antonio Gallego, soy de la Sociedad Española de Criogenización. Entonces le sorprenderá a usted que yo esté aquí. Sí, estoy encantado de tenerte aquí. Sí, sí. Resulta que yo me dedico a todo lo contrario, a ver una bueno, no, a congelar a los sí, cadáveres, justo, ¿no? Una dimensión pues más allá de la muerte. Y tengo varios amigos ya criogenizados y precisamente por eso, porque entre el grupo que somos hay varios científicos, hay varios médicos y nadie ha descubierto unas pruebas fehacientes de que eso sea así, de que haya una vida detrás de la vida, desde los primeros libros Vida más allá de la muerte, de famoso doctor aquel de los 60, no me acuerdo Raymond Moody. Raymond Moody, exactamente. Sí. El famoso principio de Moody ese que luego ya empezó la gente a copiar, todo el mundo veía la luz. Nosotros pensamos que eso es alguna especie de defensa que tiene el cuerpo. Creencia. Tenéis esa creencia. Sí, entonces, que es como cuando te caes, tienes un accidente grave, que en ese momento no tienes dolor. El cuerpo genera él mismo un sistema de aislarte de eso porque sería casi inaguantable. Entonces, le digo porque si hay algo realmente empírico que se haya probado con máquinas, que se haya visto... ¿Con máquinas? Lo único que se ha probado son los famosos 20 gramos, esos que desaparecen de peso cuando hay un cadáver, pero no son más que experiencias subjetivas, como la señora Kubler-Ross y todo esto, que han estado acompañando a muertos y han estado ahí, han visto... Las experiencias todas son subjetivas. Claro, entonces, empírico. Estamos con límite de tiempo. Sí, no. Por favor, si hay algo empírico que se haya podido pesar, medir con máquinas. Sabía que pasaría algo así, no sabía si sería la criogenización o lo que sea. Tengo 2 slides más para enseñarte. Uno es del otro amigo, que es un cardiólogo holandés, que tiene publicado en el Lancet, que es la revista más prestigiosa en Europa de medicina, una serie de más de 200 pacientes que han hecho una parada cardíaca, han muerto, han parado, se ha quedado el electroencefalograma plano, no había actividad cerebral durante minutos y después han vuelto. Y entonces él ha estudiado los estados de conciencia después de la parada. Se llama Pim van Lommel y es este señor, y este es su libro que está en castellano también. Y se llama Conciencia más allá de la vida. Bueno, tiene un montón de publicaciones sobre esto, tiene una página web, podéis interesar, a los que os interese podéis acceder a eso y os vais a encontrar con una persona muy seria, un científico que cuando da una conferencia, no como yo que improvisa, sino lee exactamente el texto para no salirse ni una coma de lo que quiere decir, y que además tiene publicadas bastantes artículos sobre todo este tema. Y es uno, juntamente con Peter Fenwick, que están desarrollando todo lo que sería el nuevo paradigma de la ciencia postmaterialista. El materialismo, o sea, lo vas a entender rápidamente. Tú no puedes oler una música, ni puedes escuchar un perfume, ¿verdad que no? Ni puedes pensar la vida. No es mental, no está aquí, no hay pruebas científicas. Explícame, tu madre te quiso, porque si estás aquí es porque alguien cuando naciste te cuidó, te lavó, te dio de comer. Explícame con una máquina o con una técnica o con... ¿Cómo se prueba que te han amado a ti?
¿Comprendes? O sea, intentar llevar eso al absurdo, de lo objetivable, medible, cuantificable, lo que es la realidad está más allá de lo mental. Lo mental es una pequeña forma de disecar la realidad. La vida no cabe en la mente. Entonces, Peter Fenwick, Feynman Lomen te va a dar explicaciones sobre cómo va esto, te vas a encontrar un montón de historias, porque que la muerte no existe. Existe únicamente un traspaso, y cuando están allí, cuando vuelven, la gente cambia. O sea, la demostración más interesante es que la gente que ha tenido esta experiencia ha cambiado completamente sus valores y su vida. No solamente después de la experiencia, sino a los 3 años o a los 6 años, porque ha estado haciendo estudios de esta misma gente durante años. Y esa es la evidencia de que hay una experiencia transformadora de las personas que tienen esa experiencia. Entonces, lo siento por la congelación a que tienes a tus amigos, pero creo que seguramente ahí no tienes más que una carrocería que está congelada, porque tus amigos no están allí. Entonces, y el otro es Sam Parnia. Este es un intensivista americano que dice, ¿qué pasa cuando morimos? Los dos están basados en cientos de casos de experiencias clínicas donde demuestran esa hipótesis de que el cerebro no es la sede de la conciencia, ni es el que produce conciencia. Es realmente el transductor de la conciencia, el que le permite la expresión de la conciencia. Si el cerebro no funciona, evidentemente la gente no puede comunicarse. Pero igual que en el móvil, si ahora suena el móvil y me llama mi esposa no está dentro del móvil, nadie pensaría que está aquí dentro, ¿verdad? Pues ¿cómo es posible que? Porque el cerebro lo único que hace es transmitir la conciencia. La conciencia está deslocalizada y está fuera de espacio-tiempo y nunca está amenazada. Y además no se limita a ese personajillo que está hablando. Hay algo, y esa conciencia no tiene límites ni es personal. Y es la que sostiene todo el universo, porque hay una cosa que no se ha demostrado, que existe la materia. Lo que sí que existe es la conciencia. La ciencia no puede estudiar la conciencia, pero no se puede hacer ciencia sin conciencia, ¿entiendes? La conciencia es la que permite la expresión de toda la realidad y el universo entero. Entonces, negar esto es negar lo más evidente. Lo único que sabemos es que estamos conscientes. Pero nada, entonces, lo siento, pero yo, pruebas científicas, si tú tienes una creencia muy firme y un fundamentalismo materialista, ninguna prueba te va a convencer. Porque si eres un creyente fiel al materialismo, pues no te va a convencer nada. Pero yo te he dado argumentos, si quieres estos dos, esto va a quedar grabado y podéis acceder a esta información. Muchas gracias. Creo que tengo que irme porque hay un vuelo que sale y tengo que dejaros. Muchas gracias por vuestra atención.